Buenos días a todas y todos. Soy Pamela Riveros, coordinadora de comunicaciones de la Escuela de Gobierno UC, y les doy la bienvenida al primer seminario del ciclo Corrupción, Ética e Integridad Pública, organizado en conjunto entre la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y el Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad Católica. En este primer evento queremos abordar el diagnóstico de la situación de Chile en cuanto a la probidad y transparencia, de modo de abordar en los próximos 2 eventos las propuestas para enfrentar esta situación y la experiencia internacional a través de expertos en el tema. Los dejamos invitados desde ya para los próximos martes 24 de abril y 8 de mayo en este mismo lugar. Saludamos a la directora de la Escuela de Gobierno UC, Andrea Repeto, al director del Instituto de Éticas Aplicadas UC, Juan Larraín, al director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, a los panelistas presentes que han aceptado la invitación de participar en este evento y a todos los presentes a quienes nos siguen a través de streaming. Para comenzar, les dejamos un video con las palabras de bienvenida del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien no pudo estar presente hoy por compromisos en la sede de Villarrica de nuestra universidad. Muy buenos días. Quisiera saludar muy especialmente a todos los presentes y a quienes están conectados vía streaming. Lamento muy sinceramente no estar de manera presencial en esta ocasión, pero actividades programadas con anterioridad en nuestro campus Villarrica me lo han impedido. No he querido dejar pasar la oportunidad de saludarlos y agradecer esta mañana esta instancia en que se han coordinado 3 áreas muy estratégicas de nuestra universidad: el Centro de Políticas Públicas, la Escuela de Gobierno y el Instituto de Éticas Aplicadas, para poder abordar un tema tan relevante y lamentablemente muy contingente como es la corrupción. La corrupción en nuestro país ha sido un problema que, si bien no es nuevo, cada vez permea más en diversas instituciones del país. Hasta hace pocos años no nos considerábamos un país corrupto y liderábamos los rankings en la región en cuanto a transparencia. Pero eso ha cambiado radicalmente y parece normal hoy ver en las noticias casos de toda índole, en los que funcionarios públicos y también privados quebrantan las leyes para velar por sus propios intereses. Se trata entonces de una realidad que no nos puede dejar de sorprender, entristecer y movilizar. Nuestras instituciones han dado muestras de su fortaleza y profesionalismo, pero cada vez más se ven menoscabadas por este tipo de acciones, lo que da paso a una creciente desconfianza por parte de la ciudadanía y por lo tanto a la pérdida de legitimidad para gobernar o cumplir su rol público. Este ciclo de seminarios que inauguramos hoy busca justamente revisar el diagnóstico, los datos, la evidencia de la situación en la que estamos hoy día, para luego dar paso a propuestas concretas de cómo poder abordarlo, sin dejar de lado la experiencia comparada que ya existe en otros países más desarrollados, donde se ha hecho cargo de este problema. Como universidad tenemos en nuestra misión el compromiso público y consideramos que podemos hacer un aporte real a través del planteamiento de la propuesta de políticas públicas por parte de nuestros propios académicos e investigadores. Y esencialmente podemos ser articuladores de aquellos actores claves para abordar la compleja situación que hoy día enfrentamos. Esperamos muy sinceramente que este ciclo sea un real aporte en este sentido y que de aquí salgan propuestas que puedan ser llevadas a la práctica. En la Universidad Católica asumimos el compromiso de poner todos nuestros esfuerzos en ello y hacer lo que esté a nuestro alcance para mejorar la situación del país y lograr avanzar en transparencia y probidad. Les deseo un excelente seminario en este ciclo que hoy día iniciamos y que tengan un muy buen día y muy buena experiencia. Muchas gracias. A continuación, invitamos al director del Instituto de Éticas Aplicadas UC, Juan Larraín,
quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecerles a todos y a todas que estén aquí hoy día con nosotros en esta mañana. Agradecer a la Escuela de Gobierno, al Centro de Políticas Públicas y al Instituto de Ética Aplicada por esta Muy buenos días. Quisiera saludar muy especialmente a todos los presentes. instancia para todo el país. Agradecer a nuestros panelistas de hoy, a la alcaldesa Carolina Leitao, a María Jaraquemada, presidenta del Consejo de Transparencia, al ex Contralor de la República, Ramiro Mendoza, que se va a sumar en cualquier minuto, y también a nuestra profesora Umut Aydin del Instituto de Ciencia Política, directora de ese instituto, que va a ser parte del panel. Yo quiero aprovechar estos 5 minutos que tengo, más que para los saludos, también para dejar una reflexión, y en mi calidad de director del Instituto de Ética Aplicada, quiero dejarle la reflexión de por qué en el título de este ciclo aparece la palabra ética, que creo que merece una pequeña reflexión. Creo que es muy importante cuando hablamos de corrupción incluir a la ética como un tema central para entender y enfrentar los problemas de corrupción que nos aquejan y cómo podemos aportar desde las universidades a enfrentar este flagelo. Lamentablemente hoy, incluso cuando dije ética les miré la cara mucho, la palabra ética es mirada con recelo y suspicacia en nuestro país. Cuando se declara que una persona a quien se acusa de corrupción solo ha cometido faltas a la ética, los ciudadanos miran con sospecha, con suspicacia y con desconfianza, ya que se quedan con la impresión de que lo que se está haciendo es bajarle el perfil al acto de corrupción y que declarar que solo ha sido una falta ética es una suerte de perdonazo para no ser acusados legalmente. Esta percepción, creo yo, es muy perjudicial, ya que las faltas a la ética, incluso aquellas que no sean faltas legales, son muy graves, porque producen mucho daño a la convivencia y a la vida democrática. Es importante entonces tener claro que la corrupción puede tener implicancias legales y éticas. Sin duda, la corrupción debe ser perseguida por la justicia y castigada con toda la severidad de la ley, ya que es el sistema político legal el responsable de determinar lo que es justo o injusto y lo que es legal e ilegal. Sin embargo, pensamos que esto no es suficiente, ya que la ética, que está en el ámbito más bien de lo que es bueno o malo, nos obliga más bien en conciencia. Y por esto mismo considero que las faltas a la ética revisten gran gravedad. Al contrario, las faltas a la ética son muy graves, ya que están en el origen de todo acto de corrupción, e incluso en algunos casos van más allá de lo legal, ya que existen actos de corrupción que eventualmente no pueden ser perseguidos y castigados legalmente, pero que sí representan profundas faltas a la ética. Por esto mismo, las faltas son especialmente graves, ya que en muchos casos no se pueden castigar. Es tal la gravedad de este tipo de faltas a la ética que en otros países, como por ejemplo en Canadá, los colegios profesionales tienen la facultad de quitar los títulos profesionales y por ende pueden prohibir que las personas que han cometido faltas a la ética, que incluso no pueden ser perseguidas legalmente, pueden no seguir ejerciendo la profesión. Algo que en Chile se ve lejano, pero que quizás amerita al menos iniciar una discusión que permita castigar de forma severa las faltas a la ética, a la integridad, que no pueden ser castigadas legalmente, tanto en el sector privado como en el público. Lo más grave de la falta a la ética es que producen un daño irreparable e irreversible en la confianza. En general, las distintas definiciones de confianza tienen en común 3 conceptos: la expectativa de que otros se comportarán de una manera predecible, que actuarán considerando nuestros intereses y que violar dichas expectativas rompe la confianza. La creencia de que los demás no actuarán de manera oportunista es otra manera de definir confianza. La confianza de la ciudadanía, y como bien sabemos hoy estamos viviendo una crisis de la confianza, es uno de los pilares sobre los que se construye y sostiene la democracia y la vida en sociedad. Es un componente esencial de las relaciones sociales, en especial cuando hay un desequilibrio de poder, y sin la confianza no pueden funcionar ni las interacciones sociales, ni las organizaciones, ni las instituciones en que se apoyan. Aunque puede ser algo más intangible, la pérdida de la confianza tanto en las instituciones como en las personas produce mucho daño, ya que como nos dice la profesora Gisela Bock de Harvard, la confianza es la atmósfera en que prospera todo aquello que importa a los seres humanos.
La desconfianza está en la base de todos los problemas que vivimos como sociedad. Y si no hay confianza, se hace muy difícil el adecuado funcionamiento democrático. Y el punto que quiero hacer es que la ética es fundamental para construir confianza. Las personas confiarán si ven que otros individuos o instituciones actúan de manera consistente en base a principios y valores éticos. Más aún, la relación entre ética y confianza ha sido demostrada empíricamente. Análisis de percepción realizados en distintas ciudades de Estados Unidos muestran que hay una mayor percepción de confianza en aquellas ciudades en que hay una mayor percepción de conductas éticas en sus autoridades y en este caso el sector público. En particular, la confianza pública mejora en esos análisis que se han realizado, que menciono, cuando se observa una mejor percepción de la integridad, cuando se observa la lealtad organizacional e individual con el interés público, cuando se observa competencia ética en los servidores públicos y cuando se observa calidad en ese servicio. Al respecto, la profesora Adela Cortina, experta española en filosofía moral, nos dice que, ya abro comillas, una de las razones por las que nacen las éticas aplicadas es la necesidad de confianza. Profesionales y expertos insatisfechos con la calidad de sus prácticas profesionales y con el grado de confianza que la profesión puede infundir en la sociedad, entienden que la mejor manera de recuperar la confianza es revitalizarla éticamente, es decir, mediante la forja del carácter de la profesión. Ni la legalidad ni los incentivos económicos bastan para que los profesionales alcancen las metas de la actividad que la sociedad les ha encomendado. Lo único eficaz es asumir la ética de la profesión, las excelencias y principios que la orientan. Cierra la cita. Por esto es necesario y urgente combatir la corrupción tanto desde la perspectiva ética, en paralelo y de forma complementaria a todos los esfuerzos legales y de políticas públicas que se deban realizar. Las instituciones de educación superior, que tenemos la misión de formar personas y ciudadanos, tenemos mucho que aportar en este aspecto. Por ello, desde el Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad Católica nos hemos propuesto como propósito el instalar el hábito del discernimiento ético como un elemento central en la formación de personas y también en el ethos de nuestra propia institución. Aunque sabemos que es un desafío grande y que este esfuerzo puede no ser suficiente, estamos convencidos que es un aporte que debemos hacer para poder aportar a combatir la corrupción, las faltas de ética y las faltas de integridad, tanto en el espacio privado como en el público. Los invito entonces a aprovechar de la mejor manera posible y participar de este ciclo de simposios y de paneles de discusión sobre el tema de la corrupción que nos aqueja hoy día. Muchas gracias y muy buenos días. Agradecemos las palabras de Juan Larraín de bienvenida. Ahora daremos inicio a la presentación que nos permitirá conocer el contexto en el cual se encuentra Chile respecto a la corrupción. Le damos la palabra a Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y además miembro de la comisión de expertos nombrado por el presidente de la República, Gabriel Boric, para proponer medidas de probidad y transparencia para las transferencias del Estado a las instituciones sin fines de lucro. Adelante, Ignacio, tienes 20 minutos. Muy buenos días, agradecemos la presencia de todos ustedes y pedimos disculpas por el video del rector, porque ahí tuvimos un impasse digital. El rector está fuera de Santiago, está en Villarrica, en la sede de Villarrica, y cuando le comentamos la idea de este ciclo de seminario, en conjunto con el Instituto de Ética Aplicada y la Escuela de Gobierno del Centro de Políticas Públicas, estaba muy interesado y muy motivado, así que el video del rector va a estar cuando subamos las presentaciones de este seminario, va a estar ahí para que ustedes vean que desde la universidad estamos muy interesados en este tema y disculpa por ese error. Aquí está don Ramiro, muy bienvenido Ramiro, gracias que hayas llegado. Entonces lo mío es un preámbulo solamente, este es el aperitivo de lo que viene después, que es la discusión de fondo, y esto solamente para animar la conversación de esta mañana, y la pregunta es ¿Chile un país corrupto?
Esa es la pregunta. ¿Es Chile un país corrupto? Idealmente sí o no. Entonces vamos a ver un poquito definiciones, algunos índices internacionales y datos de percepción. Yo voy a tratar de no inclinarme a la respuesta y esto va a ser parte de la discusión del panel. Entonces, respecto del concepto, si uno analiza el Código Penal, como está puesto aquí en el libro segundo, título quinto, hay un gran capítulo que habla de crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, y ahí está un listado de delitos que pueden ser corrupción. Quizás los más conocidos es la malversación de caudales públicos, ahí es que está en el número 4, en el bullet 4, que es cuando un empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos los sustrae. Es tan simple como eso. Después está, por supuesto, fraudes o exacciones legales, que es cuando un empleado público que en operaciones en que interviniere por razón de su cargo defraude al Estado o a los municipios. Y el cohecho también es muy importante, es cuando un empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico de otra fuerza de otra naturaleza al que no tiene derecho para sí o para un tercero. Entonces, yo diría, toda esta tipificación está en el Código Penal. Quizás los más conocidos aquí es malversación de caudales públicos, fraude o exacciones ilegales y el cohecho, y por supuesto están esta otra tipificación. En el boletín estadístico del Ministerio Público, el Ministerio Público lleva una estadística bastante detallada de los delitos. Hay esta categoría que es bien importante, delitos contra la fe pública, que son delitos más bien contra la seguridad del Estado y la justicia. Pero lo más importante aquí son lo que se llaman delitos funcionarios, que es toda esta tipificación de aquí, son 39, así que no hagan el esfuerzo por leerlo, son muchos, pero aquí en la misma Fiscalía define los delitos de corrupción, también conocidos como delitos funcionarios, son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o aquellas que afectan el patrimonio del fisco. Y ahí se listan, por supuesto, en esto cabe delitos de entes centralizados como descentralizados, gobiernos regionales, municipios, y ahí se lista fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho, violación de secreto, etc. Entonces, esto son las estadísticas. Recuerden esto porque aquí el informe de la Fiscalía es bastante completo. Uno siempre quisiera más información, pero tiene un buen despliegue de información de qué está pasando con estos delitos funcionarios, y vamos a ver un par de estadísticas en unos minutos más. Ahí está la definición de corrupción de acuerdo a la Real Academia de la Lengua y que pone como sinónimo finalmente soborno, cohecho, compra o coima. Y aquí está la definición que usa Transparencia Internacional, y esto es importante porque vamos a mostrar el índice de transparencia internacional. Entonces ellos definen corrupción como el abuso del poder para beneficio propio, y nuevamente hay una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que habla en mayor detalle de esto y pone nuevamente el cohecho, la malversación de fondos públicos, la apropiación indebida, etcétera. Entonces, estas son las definiciones, pero es interesante, a propósito de la introducción que nos hacía Juan Larraín, que corrupción, si bien hay delitos que están bien tipificados, de alguna manera esta definición de Transparencia Internacional nos hace ampliar de delitos tipificados a un concepto más amplio, que es el abuso del poder para beneficio propio. O sea, aquí ya empieza a entrar un poco esta frontera sinuosa que planteaba Juan, en el sentido de que la ética también podría ser un camino hacia la corrupción. No les voy a mostrar para no... hay un libro bien interesante que sacó la Contraloría General de la República el año 2020,
que se llama Radiografía de la Corrupción, y ellos ahí establecen como 3 niveles, delitos contra la probidad administrativa, donde están básicamente los que yo he mencionado, malversación y fraude al fisco, cohecho y soborno. Ponen un segundo nivel, delitos, hechos de corrupción de irregularidades administrativas, y ponen un tercer nivel con menos fuerza, que es inobservancias éticas. Entonces, es un continuo, pero ahí está la discusión respecto al planteamiento que hacía Juan. No nos habíamos puesto de acuerdo, por si acaso, pero es interesante que jurídicamente hay una tipificación más clara de lo que constituye delitos de corrupción, y después se diluye, pero la Contraloría misma pone en un tercer nivel de gravedad esto que llama inobservancias éticas. Pongo esta fórmula que también está en este libro de la Contraloría, que es bien interesante. El Consejo de la Transparencia también la ha utilizado, que es bastante interesante para mi gusto. Una fórmula para entender la corrupción, donde está la corrupción, de alguna manera, en función del monopolio en la toma de decisiones, la discrecionalidad, y esto tiene un signo negativo, la rendición de cuentas. El Consejo de la Transparencia ha cambiado la R por una T, de transparencia, rendición de cuentas o transparencia como sinónimo. Entonces, y han habido varios comentarios porque efectivamente el monopolio, aquí está la alcaldesa Leitao, se ha descrito mucho como que en los municipios habría más monopolio del poder, más monopolio en la toma de decisiones, y eso sería causante de que esa C que está en el otro lado de la función creciese más. Y por otro lado, la discrecionalidad. También hay columnistas y personas que opinan que en cierto sentido también en los gobiernos subnacionales hay mayor rango de discrecionalidad en la toma de decisiones. Entonces, la función de corrupción se explicaría de alguna manera, esto es una figurativo, no es una cuestión estadística, pero creo que la fórmula permite reflexionar. Entonces, mientras haya más monopolio en la toma de decisiones, mientras haya mayor discrecionalidad en la toma de decisiones, puede haber más corrupción, y esto se contrarresta de alguna manera con la rendición de cuentas o cambiando la R por una T de transparencia. Vamos rápidamente a los índices internacionales. Tenemos, por supuesto, este índice de percepción de la corrupción que lo hace Transparencia Internacional. Es un índice de percepción, bien digo, pero es una percepción relativamente sistematizada. Este es un índice internacional, hay encuestas, hay opinión de expertos y de expertas, y en este caso nuestro país está en el lugar, en el puntaje 66, no en el lugar, Dinamarca con el puntaje 90, nuestros amigos siempre envidiables de Uruguay con el lugar 73, y Costa Rica, que es un país importante, referente en estos tiempos, dije de nuevo lugar, esto es puntaje, no es lugar, y Costa Rica con un puntaje de 55. Pongo esta es la evolución de este mismo índice de transparencia internacional en el tiempo, y aquí, para no enredarnos mucho y no tener tantas series de tiempo, solamente pusimos a Chile versus Uruguay. Uruguay es el que lidera en Latinoamérica a mayor puntaje, menor percepción de corrupción. Les recuerdo aquí, Dinamarca tiene 90 puntos y Tunisia tiene 40 puntos. Entonces, a mayor puntaje, menor percepción de la corrupción. Entonces, Uruguay se ha mantenido liderando una baja percepción de corrupción, un puntaje alto, y nuestro país ha caído y se ha estancado. Entonces, ahí hay una señal de alerta. Chile está en 66 puntos versus Uruguay, que está en 73 puntos. Otro índice interesante es este índice de la capacidad para combatir la corrupción.
Este otro, el de Transparencia Internacional, es la percepción de corrupción. Este otro índice de aquí es la capacidad, de alguna manera, para combatir la corrupción y que, como está puesto ahí en la esquina de la lámina, estos son 3 categorías: la capacidad legal, es decir, cuán independiente y cuán eficaz es el sistema de justicia, tiene varios parámetros de esa naturaleza. Hay otra gran categoría que es democracia e instituciones políticas, la calidad y la aplicabilidad de la legislación en las campañas políticas, por ejemplo, y el rol de la sociedad civil y los medios de comunicación, en qué medida la sociedad civil y los medios de comunicación funcionan libremente. Y como pueden ver aquí, en el contexto latinoamericano, nuevamente Uruguay nos supera con 7 puntos, Costa Rica está bastante cerca en 6,8 y después viene Chile con 6,7, y yo diría de estos 3 que somos Chile, Costa Rica y Uruguay, hay un salto en declive hacia el Perú. El Perú tiene 5,5 puntos. Entonces ahí hay una brecha entre estos 3 países que están liderando. Chile en el tiempo se ha mantenido bastante parejo en este índice entre el año 2020 y el 2023. Prácticamente no ha habido progreso, pero igual está en una posición avanzada. Y finalmente, yo les llamaba la atención respecto de estos datos del boletín estadístico del Ministerio Público. Es interesante que, a pesar de lo que dice la prensa, ha habido lamentablemente, en términos de ingresos o de procesos terminados, esta es una variación porcentual entre el año 2021 y el 2023. Ha habido un incremento de los delitos ingresados contra la fe pública, pero ha habido una disminución, una caída de los delitos funcionarios, tanto los ingresados como los terminados. Entonces aquí uno puede preguntarse, bueno, no se están registrando todos los delitos de corrupción que uno piensa que están en el ambiente. Esta medición que lleva el Ministerio Público, ¿es la adecuada o no? Ahí podría haber un poquito de cuestionamiento, discusión. Y con esto creo que voy cerrando. Esta es la encuesta CADEM de marzo de 2024, hace un mes, ¿no es cierto? Y pregunta, ¿no es cierto?, cuán extendida diría usted que está la corrupción en Chile. Y como ustedes ven, esto es de la barra celeste, es del año 2015, o sea, temporalmente esto es hace bastantes años atrás, y las barras nos muestran claramente que la percepción de corrupción ha ido en incremento de acuerdo a la encuesta CADEM, y ahí se abre esto por tipo de instituciones. Los partidos políticos lideran, prácticamente todos han subido. El único que baja aquí en la percepción de corrupción es el Servicio de Impuestos Internos, en buena hora, y las fundaciones y ONGs, pero esa diferencia no debe ser estadísticamente significativa porque son 3 puntos, pero en fin, en general hay una percepción del incremento de la corrupción en todas las instituciones. Percepción. Esto se está respondiendo a esta pregunta: ¿cuán extendida cree usted que está la corrupción en estas instituciones? Hay una encuesta de corrupción del Instituto Libertad y Desarrollo que es una muestra más pequeña que la de CADEM, que es interesante. Esta es una muestra dirigida a personas, ejecutivos de empresas. Es un panel de ejecutivos de empresas donde se les pregunta por el nivel de corrupción, y ahí tiene un salto bastante importante. Ojo que entre el 2019 y el 2003, aquí faltan varias barras porque no se hizo la encuesta en los años de pandemia, pero lo que más me interesa de lo de Libertad y Desarrollo es este gráfico, que lo encuentro interesante yo, que es que ellos preguntan por la percepción, que es lo que pregunta CADEM, pero también pregunta por lo que ellos llaman hechos. Y hechos es la pregunta: ¿ha conocido en forma directa y no a través de medios de comunicaciones irregularidad administrativa?
Entonces, esa es la pregunta. O sea, no es solo usted percibe la corrupción, sino que usted ha conocido en forma directa y no a través de medios de comunicación irregularidad administrativa. Entonces, ahí se arman estos dos ejes y es interesante. Aquí, lamentablemente, las municipalidades, las empresas públicas y los gobiernos regionales aparecen muy alto en percepción y bastante alto en los hechos. Aduanas, por ejemplo, aparece más bajo en percepción y más baja todavía en términos de los hechos. Y finalmente, con esto sí que termino, gracias por la paciencia, la encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos del año de octubre del 2023, esta es la última encuesta que ellos han hecho, preguntan, pensando a nivel país, ¿cree usted que en comparación con 5 años atrás, el nivel de corrupción actualmente es mucho o algo menor, no ha cambiado, mucho o algo mayor? Y ahí las barras están clarísimas de que la percepción de corrupción ha aumentado considerablemente de acuerdo a esta pregunta. Y aquí está la serie histórica, que es la pregunta que ellos hacen recurrentemente. ¿Y qué tan extendida piensa usted que está la corrupción en el servicio público de Chile? Y aquí, entonces, pongan la atención aquí en estas barras de acá, y la frecuencia aquí de mucha gente, o casi todas las personas están involucradas en hechos de corrupción, y aquí se ve, esto es una serie larga, la primera barra es de agosto del 2005, y la última barra es de septiembre-octubre del 2023. Entonces aquí pregunta, ¿y qué tan extendida piensa usted que está la corrupción en el servicio público en Chile? Mucha gente, o casi todas, están involucradas en hechos de corrupción, y esa es la percepción que declara la encuesta CEP. Bueno, aquí un collage de noticias de corrupción en la prensa, que no se las voy a leer para no entrar en estos detalles. Entonces, esa es la pregunta. ¿Es Chile un país corrupto? Y se lo dejamos al panel, esa pregunta. Muchas gracias. Agradecemos a Ignacio Irarrázaval por su presentación del contexto actual de la corrupción. Daremos paso ahora al panel de conversación moderado por la directora de la Escuela de Gobierno UC, Andrea Repeto. Invitamos a Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, a María Jara Quemada, quien presidió la Comisión de Expertos para la Probidad y Transparencia, Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República, y a Umut Aydin, directora del Instituto de Ciencia Política UC. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy día en este primer seminario de un ciclo de seminarios que estamos organizando en torno a los temas de la corrupción. Es un gusto estar aquí en la posibilidad de tener y participar de esta conversación con nuestros tan destacados panelistas. Les presento con un poquito más de detalle a Carolina Leitao, quien es presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Ella también es actualmente la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, un desafío que ha liderado por 3 periodos, lo que significa que no va más. Aquí dice que ha anunciado que no era la reelección, pero creo que no puede tampoco, hablando de corrupción, así que no. Muchas gracias, presidenta, alcaldesa, por estar hoy día con nosotros. También tenemos con nosotros a María Jara Quemada, quien presidió recientemente la Comisión para la Probidad y Transparencia, impulsada por el presidente Gabriel Boric. También es consejera del Consejo para la Transparencia. Muchas gracias, María, por acompañarnos hoy día. Umut Aydin es directora del Instituto de Ciencia Política de nuestra universidad, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Washington, Seattle.
y también tiene un máster en ciencia política por McGill en Canadá, perdón. Y gracias, Umut, por venir a acompañarnos. Y también tenemos a Ramiro, que él dice bendecido, sentado ahí aquí entre medio, quien fue Contralor General de la República entre el 2007 y el 2015 y hoy día preside el Colegio de Abogados. Y presidió hasta hace poquito el Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, Ramiro, también por compartir este panel con nosotros. Como hemos dicho ya, son 3 seminarios en la idea de que hoy día hablemos del diagnóstico, que es lo que nos presentó Ignacio con bastante detalle. En una próxima ocasión vamos a hablar de las políticas y las estrategias hacia la corrupción, y una última sesión tratará sobre las experiencias internacionales y cómo podemos aprender de lo que han hecho o no han dejado, o lo que han dejado de hacer otros países para que aprendamos. Entonces la idea es que hoy día nos centremos en el diagnóstico. Por supuesto que uno le puede hacer gestos en los próximos paneles y aprovechar de darle algunas ideas adelantadas, pero la idea entonces es que pensemos y bien motivados por la presentación que nos hizo Ignacio recién, sobre si hay corrupción o no hay corrupción. ¿Ha crecido? ¿Estamos peor que antes? ¿Dónde están los espacios que ustedes ocupan y de donde ejercen sus trabajos profesionales? ¿Les ha permitido, me imagino, tener miradas distintas sobre cómo está Chile comparado con otros espacios? Entonces, con esa pregunta, para que puedan contar un poquito su visión, 5 minutos cada uno, le voy a hacer algunas señas por ahí, partir con alcaldesa. Los municipios están apareciendo así como reiteradamente en los medios en torno a estos temas. Que nos pueda contar cómo lo ve desde la asociación, cómo lo ve la experiencia propia. De verdad están pasando cosas que no pasaban antes, ahora los descubrimos. Son percepciones y en realidad son casos bien particulares y como salen los medios pareciera que estuviéramos exagerando. ¿Cómo se ve desde el mundo de los municipios? Hola, muy buenos días a todas, a todos. Agradecer la invitación a este panel y también saludar a los compañeros y compañeras panelistas de este espacio. Yo creo que, y yendo directamente a la pregunta, yo creo que ya estamos viviendo 2 cosas. No creo que esto no es blanco y negro. Yo creo que estamos viviendo 2 fenómenos que a mi juicio creo que son positivos. El primero es que yo creo que estamos hoy día viendo las consecuencias, los efectos de una normativa que se instaló ya desde un tiempo a esta parte y que hoy día empieza a rendir sus frutos, por decirlo así. Hace años no teníamos ley de transparencia, no teníamos ley de lobby, no teníamos mercado público como una obligación de los municipios y de las instituciones públicas para contratar. Y era un tema que probablemente no estaba en la agenda ni política, por otras agendas, por otras cosas, y por lo tanto creo que hoy día la prensa, la investigación académica, tienen datos que antes no los teníamos. Por lo tanto, yo tengo la idea, esto creo que es desde el punto de vista, si uno pudiera decir, hoy día hay más o menos corrupción en el caso del mundo municipal o en otros campos de la vida pública, yo diría que hoy día tenemos más información que antes respecto de si la hay o no la hay. Y creo que eso es una buena noticia. También quiero agregar, a propósito de lo que tú decías al principio, el tema del límite a las reelecciones. Gran parte de las denuncias que han ocurrido en el ámbito municipal tienen que ver con nuevas administraciones municipales que han puesto en cuestión las administraciones anteriores y han revisado y han denunciado situaciones que se producían y que cuando no había límite a la reelección, la posibilidad de un alcalde o alcaldesa de perpetuarse eternamente en el poder siempre genera dificultades. Siempre hay un debate si es bueno o no bueno reelegirse. Yo creo que una de las cosas positivas, porque no creo que nada sea blanco y negro, una de las cosas positivas de poner límite a la reelección es que tenemos este tema de la alternancia en el poder, incluso a veces del mismo partido político, ojo, o de la misma coalición, que lo hemos visto. No tampoco es patrimonio, digamos, de un partido, no, y creo que eso es positivo. Por lo tanto, yo creo que este fenómeno es bastante parecido a lo que hoy día ocurre, por ejemplo, en los datos que tenemos nosotros de violencia intrafamiliar. Hoy día ha aumentado muchísimo la denuncia por violencia intrafamiliar. La pregunta que uno se hace es, ¿hoy día hay más violencia
Hoy día la gente y las mujeres en general, porque la mayoría son mujeres, pero hay de todo tipo de personas que denuncian, pero el 90% son mujeres. Uno dice, o las mujeres se están atreviendo a denunciar cosas que antes no denunciaban. Lo mismo el acoso sexual, el acoso laboral. O sea, a mí, ¿qué es lo que es verdad que a uno le preocupa? Que suban ciertos índices de percepción, pero también es cierto que eso es positivo para tomar acciones, porque si no, si entendemos y nos creemos que somos, como decíamos antiguamente, el jaguar de Latinoamérica, y en este caso que éramos el país porque no teníamos ciertas prácticas que en otros países sí existen, como por ejemplo tener que coimear al funcionario público para sacar un documento, o tener que coimear a las policías para evitar. Hoy día esos casos aquí cuando ocurren, las propias policías los denuncian, la gente, hoy día existen otro tipo de medios, y también quiero agregar que existen otros elementos y otras herramientas para poder hacer frente a esto. Por ejemplo, todo lo que desde la inteligencia artificial para poder analizar datos, o sea, la misma Contraloría, por ejemplo, puede perfectamente aplicar inteligencia artificial para sacar información rápida de cosas que uno podría decir dónde nos vamos a fiscalizar efectivamente determinados procesos, pero también todo el tema digital, el tema de las redes sociales, el tema de la denuncia. Y entonces, por último, yo agregaría ahí también que lo más importante hoy día es cómo generamos los espacios para asegurar las denuncias, para respaldar y resguardar a las personas que se atreven a denunciar. Sobre todo en el ámbito municipal hay una cultura también que creo que se ha ido rompiendo y que también es el rol nuestro, cómo generamos instancias de capacitación, de información a nuestros funcionarios de que ciertas prácticas, aunque estén normalizadas, no son permitidas, o sea, y eso nos ha pasado ahora con los códigos de ética, que hemos logrado ir haciendo capacitaciones y decirle, mire, ¿y usted por qué no dijo nada? Bueno, porque todos lo hacían, entonces ¿para qué voy a decir nada? Y lo hizo y lo hizo el anterior, y lo hace mi compañero de al lado, entonces para mí no es un problema. Yo no lo hago, o sí, o a veces, entonces también hay un tema de estándares que tenemos que ir estableciendo. Entonces, si tú me preguntas así como hoy día es más o menos, yo no me atrevería a aseverar si es más bien me atrevería a decir de que hoy día existen los canales, la fórmula, y tenemos que mejorar aún más esos canales y esa fórmula, y creo que también no hay que dejar y no hay que aceptar que pongamos una chapa a todos por igual, ni tampoco que no analicemos determinadas situaciones que más adelante, por ejemplo, voy a comentar, como de repente se habla, por ejemplo, el tema de los tratos directos, y tú conversas con un municipio de no sé dónde, donde dice no tengo otro proveedor, entonces es distinto un trato directo en Timauquel que los municipios de la región metropolitana, que tenemos proveedores por 1000 para todas las cosas. Entonces, también hay que ser súper responsables respecto de cómo se analizan los datos para no cometer también errores o de alguna manera injusticias en la que yo he escuchado en algunos como cosas muy generales respecto de los números que al final también creo que no hacen bien al debate y no nos permiten mejorar. Muchas gracias. María, a ustedes el gobierno los llamó a hacer propuestas bien concretas en respuesta a casos que se han entendido como corrupción, que están algunos ahí en la justicia, otros ya no. ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Cuál es tu percepción del diagnóstico? ¿Qué fue lo que ustedes propusieron al país, a la presidencia? A raíz justamente de los casos por los cuales a ustedes los llamaron a hacer propuestas. Sí, bueno, buenos días a todas y a todos y gracias por la invitación. Yo creo que una de las cosas que coincidimos cuando le entregamos el informe al presidente, y de hecho que está en la introducción del informe, que Ramiro también participó y Ignacio en la comisión, era una falta de modernización y quizás de déficit de implementación de políticas públicas que ya habían. Muchas de las propuestas que nosotros hicimos, y yo sé que a ti te pasó lo mismo cuando participaste de la Comisión Engel del 2015, no son originales, por así decirlo. O sea, ustedes también tomaron diagnósticos y propuestas que venían de la academia previamente, de centros de estudio, de otras comisiones. Entonces yo creo que igual genera una cierta como sensación de frustración, de decir, bueno, esto ya se había levantado la alerta, esto quizás ya se había dicho, pero lamentablemente como no se veía la urgencia, no nos hicimos cargo. Y ahora estamos frente a esta situación con todo el desgaste y la desconfianza que esto implica. O sea, vimos ahí en las cifras que mostraba Ignacio lo que ha sido el impacto para las fundaciones y las corporaciones, el caso convenio,
que hasta ahora, si uno mira de las fundaciones, las corporaciones investigadas, que hay que ver también cuáles van a salir sancionadas y cuáles no, son un universo bastante pequeño, o sea, son un número pequeño del total del universo. Entonces, pero igual el impacto ha sido muy grande. Ignacio ayer escribió una columna muy buena al respecto, y yo creo que eso es un poco lo que frustra. Entonces, ante la pregunta de si somos un país corrupto, yo creo que uno tiene como distintas maneras de mirarlo. La primera son los distintos indicadores internacionales. No hay indicador perfecto porque la corrupción, medirla de manera perfecta es imposible, porque si se hace bien no la vamos a saber nunca, y hay muchos casos que deben estar ahí dando vueltas que nunca los vamos a conocer. Pero en general, si uno mira los indicadores internacionales, Chile no es un país corrupto, altamente corrupto. Eso no significa que no tenga corrupción. ¿Tiene casos de corrupción? Por supuesto. Pero si miramos, por ejemplo, el de Transparencia Internacional o el del Control de Combate a la Corrupción u otros, Chile no está dentro de los estándares clasificados como un país con alta corrupción. De hecho, en el Transparencia Internacional, 2/3 de los 180 países evaluados sí son considerados países corruptos porque están bajo los 50 puntos de 0 a 100. Chile está sobre eso. Pero, si nos miramos con nosotros mismos, hemos decaído en los últimos años. En los últimos 10 años hemos bajado 7 puntos. Nosotros hace 10 años atrás estábamos sobre Uruguay. Hoy Uruguay, la verdad es que nos saca una ventaja bastante importante. Entonces, comparado con nosotros mismos, por supuesto que hemos decaído, y eso es un hecho. Ahora, a mí lo que me preocupa es la diferencia gigantesca que hay entre estos indicadores internacionales y todas las percepciones internas. De hecho, acá voy a ver si puedo influir un poquito, pero en la encuesta Bicentenario UC del año 2018 se pregunta a las personas si consideran que Chile es igual, más o menos corrupto que el resto de los países de la región. Y un 60% dice igual o más. ¿Ya? Esa pregunta no se ha vuelto a hacer desde el 2018. Sería interesante ver qué ocurre hoy. Pero recientemente Criteria hizo la misma pregunta y alrededor de un 90% consideraba que Chile estaba en una situación igual o más grave que la del resto de los países de América Latina. Y los que hemos trabajado con el resto de los países de América Latina sabemos que eso no es así. O sea, Chile no tiene el nivel de penetración de la corrupción, especialmente la corrupción pequeña o administrativa, que para cualquier trámite, que cuando te para la policía, que constantemente tu relación con el Estado es a través de la corrupción, Chile no tiene esa experiencia. De hecho, Daniel Kaufman, que es chileno y que ha estudiado mucho esto, él señala que si nosotros vamos aislando los distintos indicadores, Chile donde peor está es en captura del Estado. ¿Ya? Ahí es donde peor estamos, y estamos incluso peor que muchos otros países comparativamente cuando aislamos los otros indicadores. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una percepción muy alta, y eso yo creo que también se confunde muchas veces, esto es una teoría, una tesis mía, pero que de acuerdo a lo que decía Juan antes, se confunde mucho con la confianza y la expectativa que nosotros tenemos. Nosotros, yo creo que muchas veces, más que experiencia personal o de oídas, es que nosotros creemos que tenemos un país muy corrupto, porque no confiamos en nuestras instituciones y porque tenemos una expectativa de que funcionarios y funcionarias y autoridades van a velar más por sí mismos que por todos nosotros. Entonces, igual tenemos que hacernos cargo de eso. Yo creo que no podemos hacernos como mirar para el lado y decir, bueno, los indicadores internacionales estamos espectacular. No, tenemos que hacernos cargo de esta percepción interna. Pero también es cierto que tanto el Consejo de Defensa del Estado como el Ministerio Público han dicho que las investigaciones que ellos tienen sobre municipios han aumentado mucho. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero para ir redondeando, yo me pregunto lo mismo que la alcaldesa. ¿Hay más corrupción? ¿Sabemos más o detectamos más? Yo creo que son las tres. Nosotros desde el 90 a la fecha hemos hecho grandes cambios regulatorios. Hemos tipificado y sancionamos hechos que antes no considerábamos delitos. Incluso el tráfico de influencia antes no era considerado delito, pasó a ser falta administrativa y después delito. El cohecho no tuvo modificaciones regulatorias hasta el 90 en más de 100 años. Desde el 90 hasta ahora ha tenido alrededor de 5 modificaciones. Entonces, lo que el 90 consideramos corrupción era mucho más pequeño que lo que hoy consideramos corrupción. Hoy consideramos corrupción también hechos privados. Tenemos delitos de corrupción entre privados. Entonces, yo creo que también la expectativa ciudadana y lo que hoy consideramos corrupción es mucho más amplio que lo que antes lo considerábamos.
Y tampoco hay que descartar que efectivamente los mecanismos de prevención como los reportes de operación sospechosa, la creación de la UAF, las declaraciones de interés y patrimonio, la ley de lobby, la ley de transparencia, también generan que circule y que tengamos más información y que quizás el sistema esté detectando cosas que antes no detectaba. Tenemos recientemente una modificación a la ley de protección al denunciante del sector público, eso debiera tener resultado. Y de hecho hay un artículo bien interesante de Kevin Casazamora, donde él señala que efectivamente en América Latina probablemente en estos últimos años se ha generado una tensión entre que la institucionalidad tiene que ajustarse a estos cambios y muchas veces sigue comportándose de acuerdo a la cultura que tenía antes de los cambios con estos hechos que se empiezan a conocer gracias a estas nuevas regulaciones. Entonces, para ir cerrando, yo creo que tenemos de los tres. Tenemos más corrupción porque catalogamos más cosas como corrupción y tenemos estándares más altos de lo que esperamos. Sabemos más y también estamos detectando más. Ahora, hay que hacerse cargo de eso y ver cómo lo enfrentamos, porque si no, esto puede ser una pendiente resbaladiza, normalizar la corrupción y en pocos años más podemos estar más bien cercanos a otros países de la región y no a Uruguay, que mi sueño es, ya que no le podemos ganar en el fútbol, bueno, ganémosle de nuevo, al menos en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, María. Humo, tú has trabajado desde la academia en estos temas, has tenido la posibilidad de entrevistar y también hablar directamente con los funcionarios públicos, con gente de responsabilidad en lo público. ¿Cómo se ve Chile en términos comparativos? ¿Cuál es en la misma línea de lo que conversamos recién con Carolina y María? ¿Estos son percepciones y porque están apareciendo más cosas, porque le pusimos más normativa? ¿O profundamente hay un problema más de fondo en que no habíamos hecho los lesos y pensábamos que éramos los jaguares, pero no, efectivamente no lo éramos? ¿Cómo se ve desde los estudios académicos? Perfecto. Gracias, Andrea. Y yo voy a repetir algunas cosas, creo, en términos, porque estoy de acuerdo con la alcaldesa y con la María. Dado que la pregunta requiere una respuesta binaria, sí, Chile es un país corrupto. O sea, Chile es un país donde hay corrupción. No hay duda con respecto a eso. De hecho, no hay ningún país en el mundo que no haya corrupción, que se haya erradicado totalmente la corrupción. Incluso países con muy buenos puestos en el ranking o muy buenos puntajes en el ranking que mostró Ignacio, por ejemplo, tienen empresas que se involucran en corrupción en otras partes o son países donde llegan los recursos ganados por corrupción. Así que no hay ningún país en el mundo que no tenga algo de corrupción. En ese sentido, creo que la pregunta más interesante es la pregunta comparativa. ¿Somos más corruptos hoy que antes o somos más corruptos comparado con otros países? Y yo creo que hay que hacer algunos puntos metodológicos conceptuales acá porque es muy complejo responder a esa pregunta. No tenemos mediciones objetivas, confiables, comparables entre países. Corrupción no es un fenómeno que se puede observar y medir, no podemos decir, por ejemplo, como decimos, cuántas personas hay en esta sala o cuál es la temperatura ahora. No podemos hacer el mismo tipo de medición en términos de la corrupción. Por ejemplo, el índice de percepciones de corrupción de la Transparencia Internacional tiene un rol muy importante, ha cumplido un rol muy importante en términos de poner el énfasis en el tema, el tema de corrupción y motivar a los países y organizaciones internacionales de hacerse cargo del tema. Pero no es un índice que mide objetivamente la corrupción, es un índice que está compuesto por evaluaciones de expertos, y tiene todos los sesgos y problemas que tienen estos tipos de encuestas o evaluaciones. En ese sentido, no podemos usarlo como un índice objetivo y tampoco podemos usarlo como una referencia, ¿cierto? Como ponernos como meta, este año queremos subir 2 puestos en el índice de transparencia internacional. Eso no debe ser, obviamente, la meta.
Pero también creo que hay un tema conceptual. Cuando decimos que un país es más corrupto que otro país, ¿qué realmente significa eso? ¿Que hay más instancias de corrupción? ¿Que hay más personas involucradas? ¿O hay más elevados montos involucrados en país A comparado con país B? Así que es difícil saber también, o sea, hay un tema conceptual, definicional acá también, qué significa más corrupto o menos corrupto cuando hablamos de los países. Pero podemos pensar en varias dimensiones y creo que María estaba yendo en esa dirección. O sea, el tipo o nivel de corrupción que existe hoy. Estoy muy de acuerdo que hay, y las encuestas lo muestran, cuando preguntamos a la gente si han tenido una experiencia donde se les pidió un soborno, por ejemplo, muy poca gente dice que sí, o sea, no han tenido esa experiencia en, no sé, centros de salud que tienden o en la municipalidad donde hacen sus trámites, etc. Y eso es corrupción burocrática, administrativa, ¿cierto? Hay menos de ese tipo de corrupción de pequeña escala que involucra o afecta a la gente en sus vidas diarias. Pero hay más instancias de corrupción, hay más quizás penetración también de lo que llamamos corrupción a gran escala o corrupción política, ¿cierto? Al nivel de élite que involucra montos grandes o que involucra que hay influencia desproporcionada de intereses privados en decisiones o políticas públicas. Y eso, ¿debemos estar preocupados con eso? Creo que sí. O sea, yo creo que por un lado celebrar que no tenemos esa corrupción de pequeña escala, corrupción burocrática, o tenemos muy poco de eso, pero tenemos otro tipo de corrupción que tiene que más ver con influencia, élites y una captura del Estado por parte de élites. Pero lo que también me preocupa mucho y me sorprende, aunque la gente está enojada, no son indignadas y no están movilizando, no están reaccionando suficientemente. Algunas cosas que están pasando en el país últimamente, yo digo, o sea, ¿cómo es que el país no está en llamas? O sea, es bien sorprendente lo que ocurre, pero igual seguimos como que, ya, es que Chile es un país corrupto, o sea, somos así nomás. Y creo que eso, la verdad, no es correcto, no somos un país así, yo me incluyo, aunque soy extranjera, no somos un país corrupto, o sea, es un país mucho más limpio con estándares éticos y reglas y normas que son buenas, pero estamos resignados casi a esa idea de que sí, somos corruptos, eso pasa, y esa resignación me preocupa, o sea, me preocupa que no estamos más movilizados y más molestos y no tomemos más acción cuando surge un escándalo de corrupción. Eso. Muchísimas gracias, Humud. Muy buenos puntos. Ramiro, a ti te tocó desde tu puesto de Contralor, te tocó prevenir la corrupción, fiscalizar la corrupción, controlar la corrupción, sancionar la corrupción. ¿Cómo se ve desde la experiencia en esa posición? Si efectivamente somos un país más corrupto, si hay más espacio para la corrupción o estamos simplemente viéndola más que antes y que las percepciones tienen algo que ver con lo que decía Carolina y también María y Humud, de que estamos haciendo más cosas y estamos poniéndole nombre a algo que no le poníamos nombre antes y de ahí viene la percepción. Bueno, muchas gracias por la invitación a la escuela que diriges tú, a la unidad de Juan, muchas gracias por la invitación y por supuesto Ignacio, que con Ignacio y María ya estamos transformados en una especie de triada. Entonces, hay comisión que hay, nos invitan, digamos, entonces, una cosa media. Primero quiero llamar la atención con algo bien interesante que lo dijimos, lo dijo Carolina, lo dijo María. En realidad nosotros como que copiamos, ¿no? Siempre. Entonces, y yo creo que Ignacio copió el nombre del seminario. Entonces, viene de un libro de 1941
que se llama ¿Es Chile un país católico? Que es del padre Hurtado, digamos, ¿no? Es un libro bien famoso, que en 1998 lo reeditó la Cámara Chilena de la Construcción con la Universidad Católica, y es un libro espectacular. ¿Es Chile un país católico? Y la pregunta es súper atingente, ¿es Chile un país corrupto? Legal, pero perfecto. Entonces, quiero llamar la atención sobre eso. También creo que es súper importante lo que nos muestra Ignacio. Yo con las láminas de Ignacio, yo hago hartas charlas. Entonces, hay una herramienta que ustedes la deben utilizar que se llama recortes, ¿cierto? Y saco el recorte de la lámina de Ignacio y la pongo en mis charlas, digamos. Claro que pongo abajo fuente, charla, Ignacio Larraza, no es un robo intelectual, es un uso intelectual. Así que, pero aquí hay mucho dato en lo que nos dio Ignacio y que ha analizado con tanta profundidad esta mesa, digamos. Pero hay datos que son peligrosos, que lo advirtió María, ¿cierto? Y que de una u otra manera también tienen que ponerlo ustedes con cautela. El Código Penal es de 1888. Entonces es del año de San Blando, digamos. Entonces, y tiene delitos que en su, hablemos de concusión. ¿Concu qué? Entonces, como que son distintos nombres dependiendo del sujeto activo que participa en la comisión del delito, ¿cierto? Para uno es cohecho, para otro es concusión. Entonces hay que tener harto cuidado con el Código Penal. Con lo segundo que hay que tener harto cuidado son con las estadísticas oficiales del Ministerio Público. Si hay algo que son malas, son las estadísticas oficiales del Ministerio Público. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado. Y ni hablar de la estadística del Consejo de Defensa del Estado. Son puros abogados. Entonces eso explica un poco que en general manejen mal los números, digamos. Entonces, ellos tienen un gran sentido de, comillas, de comodidad porque dicen que ellos ganan el 97% de las causas, digamos. Claro, pues si tienen la diferencia estatal, los privilegios estatales, el miedo del Estado, entonces siempre ganan, no es difícil. Y además quienes demandan al Estado siempre se van al chancho, disculpando la expresión. Un accidente que pueden ser 100 millones de pesos, cobran 3.000 millones de pesos. Entonces, bueno, gana el fisco, digamos, porque el juez no da los 3.000 millones. Digamos. Entonces, hay ahí una cosa media exótica que hay que mirar. ¿Qué es lo que pasó? Oye, lo dijo perfecto María, lo dijo Moore, lo dijo Carolina, cambiaron las estructuras de gobernanza estatal en Chile. Fuerte, después del año 2005. Muy fuerte. Algo que forma parte de toda esta ensalada compleja, tiene que ver con, hasta el año 1996 no existía una ley de procedimiento administrativo en Chile. No había ley de procedimiento. Nosotros hablábamos de procedimiento administrativo pescando la ley orgánica de Contraloría del año 54, pescando un decreto de portales, pescando un decreto de las tarrias, y ahí hacíamos una juguera y decíamos hay procedimiento administrativo, pero no había ley de procedimiento administrativo. Lo dijo también la alcaldesa con mucha exactitud. Las compras públicas son bastante recientes también, están al lado de la ley de procedimiento administrativo. Y claro, como todo lo que hacemos, porque culturalmente hacemos un depósito y le entregamos toda la confianza que el legislador nos solucione los problemas, las leyes son enredadas, complejas y difíciles de aplicar. Entonces, tenemos la creencia en la virtud del legislador, pero el legislador nos da el regalo, ¿cierto? Nos trae dentro de su papel oracular un lenguaje que está lejos de ser entendido por quienes tienen que aplicarlo. Entonces, y ahí hay un tremendo problema. Es un problema de lenguaje. Entonces yo me quiero referir, para tratar de abordar lo que hemos conversado, me quiero referir también a 10 C. Se las voy a dar muy breves, digamos. Pero antes también quiero aclarar algo de lo que está en la lámina, en lo que dice relación con el aporte de la Contraloría a la fórmula de la corrupción. No es de la Contraloría. Ahí debió haber puesto una nota a pie de página, ¿cierto? Robert Klitgar, 1998, en un trabajo del Fondo Monetario Internacional, que es la misma fórmula. Si es la misma fórmula y tienen autor que es de hace más de 30 años atrás, eso es raro. Tienen que ponerlo ahí.
Ya, pero si no está ahí la lámina que yo vi, entonces está... pues, esa es una fórmula súper complicada, súper complicada. Klitgar es un personaje súper discutido, entonces que en realidad yo lo vería con harto cuidado. ¿Cuáles son mis 10 C? Yo creo que somos extraordinariamente cómodos frente al fenómeno de la corrupción. Somos cómodos. Y tendemos a pensar de que de una u otra manera le pasa al del lado. Le pasa al del lado, no nos pasa a nosotros. En realidad, esto es un problema y dentro del Estado, ¿cierto? Esa infrafalta de solidaridad con el mundo municipal. Oye, la corrupción está en el mundo municipal, es más fácil. Y yo creo que, como dice Carolina, no es así. Y como dice bien también María, en el sentido de que, oye, no hay que poner etiqueta, porque en realidad la corrupción no es del mundo municipal. No es ahí donde están los grandes hallazgos de corrupción. Los grandes hallazgos de corrupción están en otra parte. Están en Carabineros, están en Investigaciones de Chile. Son normalmente cuerpos que son más bien aislados desde el punto de vista del control, difíciles desde el punto de vista del control y extraordinariamente, por así decirlo, internos desde el punto de vista de su percepción, donde no llega nadie que no sea de esa casa. Nadie de ustedes puede ir a entrar al Departamento de Finanzas, Carabineros, no entran. Ahora, lo ridículo es que estén a cargo de Finanzas Carabineros. Eso es lo exótico. Eso es lo exótico. Lo policial, Carabinero. Lo administrativo, financiero, no debiesen estar dirigiéndolo ellos. Debiese estar alguien con competencias necesarias para tener el debido cuidado procedimental de esos recursos públicos. Entonces yo creo que hay comodidad, yo creo que hay complacencia. Es una segunda C. Somos súper, y un poco como que, oye, en realidad la lógica que nos decía Andrea, esto de sentirnos jaguares, son complacencia, no darnos cuenta de que estamos frente a realidades de debilidades de control y que debemos tener cuidado con esos recursos. Cansancio, esta cuestión cansa, desgana. La gente que está en entidades que tienen o atisbos de corrupción están cansados y no hacemos nada para solucionar el cansancio. Juan decía en su presentación una cosa que a mí me gustó mucho, ¿cierto? Que en realidad la revitalización de lo ético no se soluciona ni con la ley ni con los incentivos. Es decir, si no se soluciona con la ley y no se soluciona con los incentivos, tiene que solucionarse con el trasfondo cultural. Es decir, hay que hacer intervenciones culturales dentro de las organizaciones del Estado. Carolina ponía un ejemplo que yo creo que es súper importante, esta cuestión cultural, son los códigos de conducta. Los códigos de conducta, cuando no se generan dentro del municipio, cuando no se generan dentro de las entidades y se compra una cosa que no sirve. Los códigos de conducta tienen que surgir, emerger, nacer de las organizaciones, con parámetros, ¿cierto?, que dicen relación con un cierto esquema, pero las organizaciones son las que tienen que contribuir. Como hay cansancio, como hay complacencia, en realidad mejor comprémoslo. Y los códigos de conducta están ahí, en los ministerios, en los servicios. ¿Los conocen? ¿No los conoce nadie? ¿Les interesa a alguien? ¿No le interesa a nadie? ¿Romero? Perdón, voy terminando súper rápido. Consentimiento, compartimentos, tenemos muchos compartimentos. Y cuando digo complacencia, y con esto termino, Andrea, ¿cuántos de ustedes supieron que la Contraloría General sacó o eliminó la división de municipalidades? ¿Cuántos de ustedes? En general, nadie sabe que la Contraloría ya no tenía una división de municipalidades. ¿Cómo se unifica la jurisprudencia dictaminante de Contraloría en materia de municipalidad? Un comité así cayéndose en la división jurídica. Y antes había una división de municipalidades que planificaba, que conocía las materias, dictaminaba y que además planificaba la auditoría en el mundo municipal. Eso se fracturó hace muchos años atrás y no dijimos nada. Así como en el libro, ¿cierto?, Chile es un país corrupto, hay también un adagio, ¿cierto?, que dice, y si no dijimos nada, ¿por qué vamos a reclamarte?
Esa es otra complejidad que tenemos en el mundo de hoy. Tenemos que decir algo. Por eso que es tan importante lo que hizo Ignacio el día de ayer, porque en realidad trasladó el tema de la percepción al tema de la, comillas, de la penalización o el miedo. Hoy día los funcionarios públicos tienen miedo de transferir los recursos de las ONG por lo que significa el escándalo del caso Convenio. Porque tienen temor de que vaya a caer la Contraloría, porque tienen temor de que vayan a tener responsabilidad política en los cargos, porque tienen temor. Y el miedo es la última de las soluciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Nos quedan 15 minutos y aparecieron tantas cosas que voy a hacer algunas sugerencias de preguntas para que ustedes las tomen de acuerdo a sus preocupaciones y lo que han visto. Lo que hemos estado conversando en este rato, de alguna manera uno lo podría describir que estamos hablando en torno a la fórmula aquella. Por un lado, la apretamos por aquí, la apretamos por allá, ponemos ley del lobby, ponemos compras públicas. Entonces, el monopolio, la discreción y la transparencia se van modificando y con eso aparecen más casos o cambia el cumplimiento y los empezamos a ver. Y se me ocurren tres cosas en torno a eso, que tiene mucho que ver con emociones. Hemos estado hablando de emociones, Umut habló de enojo, de indignación, de cansancio, de complacencia, que nos produce cosas todo esto. Entonces, por un lado, el que hayamos apretado todas estas tuercas y aparezcan más cosas y las estamos viendo y le pongamos nombre, y al mismo tiempo produce, lo vimos en la última lámina, un 75% de la gente cree que son todos corruptos. ¿Qué hacemos para contener las percepciones de modo de que vayan por el lado bueno y no por el lado malo, no por el lado que se vayan todos, porque son todos unos corruptos? Al final, eso es lo que estamos provocando cuando hacemos esta transparencia. De alguna manera, toda esta moral común de hacer el buen cumplimiento, hacer la lealtad, que va un poquito como en la segunda pregunta y lo último que estaba diciendo Ramiro y que lo dijo Juan también en su presentación. Entonces, ¿dónde está la base de esto? Si lo que tenemos que hacer es apretar tuercas para que la gente se porte bien, uno se va a portar bien porque me van a pillar, no se va a portar bien porque soy leal al Estado, porque soy leal a la sociedad. Y un tercer punto es que tiene estos otros efectos adicionales, que es lo que decía Ramiro también, pero se puede llevar a otros lados. Yo no le quiero dar plata tener convenio con las fundaciones porque, no sé, pero yo soy empresario y no me quiero conjuntar con el sector público. Y la relación de confianza social, y no quiero ir al municipio a hacer algo porque me va a pasar algo. Entonces dejo de hacer cosas porque estoy percibiendo... Quizás yo no crea que me vayan a pedir una coima, pero puede ser que me vean con esta gente y no quiero hacer cosas con ellos. Les dejo planteadas esas tres cosas para que las puedan tomando en los 10 minutitos que nos quedan. No sé, Carolina, si tú quieres partir con alguna de estas provocaciones. Sí, yo me haría la siguiente pregunta. ¿Existiría la corrupción si no hay alguien disponible a corromper? O sea, yo creo que este es un tema de integridad de las personas. O sea, si un país quiere enfrentar la corrupción, lo primero que tiene que hacer es trabajar esto desde la escuela, porque finalmente son conductas. Pregunta cuánta gente no paga hasta el día de hoy el transporte público, porque sabe que se la puede saltar. Si no hay una sanción respecto de lo que ocurre, o no sé, o qué ocurre cuando en las distintas instancias se pilla a un niño copiando ¿cómo se enfrenta eso? Oye, ¿lo vamos a castigar, lo vamos a suspender o vamos a hacer un trabajo de decir qué significa eso? ¿Qué significa copiar intelectualmente? ¿Qué significa no ser honesto? En el fondo yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y más que la pregunta más bien de si es Chile un país corrupto, yo diría, ¿es Chile un país que está enfrentando con fuerza la corrupción? Porque la corrupción va a existir siempre, en todos los lados. La pregunta es, ¿somos un país que estamos generando las barreras, la institucionalidad, fortaleciendo las instituciones para enfrentar de manera sostenida la corrupción? Porque nadie está libre. Esto es como la criminalidad. Cuando hablamos del crimen organizado decimos, ojalá
no se inserte en las instituciones, porque hasta ese día llegamos a ser igual que todos los países. Hoy día todavía tenemos, bueno, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que eso no ocurra? Para que no coopte a jueces, porque aquí hablamos de la corrupción solo desde los que administran, pero también hay una palabra que tú dijiste ahí que yo creo que tiene que ver esto, ¿qué hacemos para que no terminemos en que se vayan todos? Y que es la confianza. Cuando disminuye la confianza en las instituciones es cuando las personas empiezan a decir, da lo mismo si hay democracia o no hay democracia, da lo mismo quién gobierne o quién no, porque en la práctica son todos iguales, son todos corruptos, todos roban, etc. Entonces, yo creo que ahí tenemos varias cosas que hacer. La primera, y yo creo que es muy importante a propósito de la confianza, es que este no es un tema de una institución, no son los municipios, también es de los que fiscalizan, de los que investigan, de los que juzgan. Porque si yo tengo dudas de que si a mí me juzgaron de manera justa o injusta o en el tiempo que corresponde, también uno dice, bueno, entonces no estamos enfrentando a la corrupción, estamos persiguiendo a algunos políticamente, estamos diciendo, oye, es de este partido, del de otro, con ellos son más duros que con los otros. O sea, también tenemos que generar la institucionalidad tiene que ser confiable de que lo enfrenta de manera justa frente a un mismo caso y juzga de la misma manera, da lo mismo donde. Lo segundo, que hay que estar dispuesto a medirse. Yo creo que muchos a veces tienen miedo a medirse. Nosotros nos involucramos con varios municipios más en el barómetro de integridad. Y hasta la Asociación Chilena de Municipalidades. Yo dije, vamos a hacer, oye, puede que nos vaya pésimo, pero midámonos, porque de ahí partimos para decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Cuando nos invitaron a participar de los códigos de ética, dijimos, hagámoslo. Oye, es que pueden salir muchas denuncias. Es como, tapémoslo debajo de la alfombra. No, hagámonos cargo. Hay N gente, cuando nosotros hicimos la primera encuesta en el municipio de los códigos de ética, había mucho que decía, ¿hay corrupción? Y muchos dijeron que sí. Y la pregunta era, ya, ¿pero usted conoce un caso en particular? No, era como, está instalado de que aquí, oye, ¿hay alguien que? Entonces, oye, ¿y si es verdad? ¿Y si hay alguien que está vendiendo un servicio, coimeando, o sea, hay una coima? Bueno, establezcamos los canales para que haya denuncia y encontremos, digamos, esas cosas. Entonces, hay que atrever a medirse. Y lo último, diría yo, es el tema de no temer a mejorar los estándares de protección de las instituciones. O sea, hoy día lo que pasa con las corporaciones, las fundaciones, es una buena cosa. Ahora, tenemos que hacerlo juntos, porque cuando yo discutía en el Parlamento el tema de la ley de integridad municipal, a veces, como se dice, los cuidados del señor cura, digamos, ¿cómo es? Matan el sacristán, los cuidados... eso, ya, me lo voy a estar porque si no soy lo terrible. Bueno, resulta que el peor de los mundos es tratar de legislar con la casuística del caso que salió ayer en la prensa. O sea, ese es el peor de los mundos. Para proteger la institución hay que hacerlo bien. Yo he hecho muchas observaciones a ese proyecto de ley y las he hecho desde el ámbito de lo que significa comparar la municipalidad de Timauquel, como dije antes, o la de Putre, con la municipalidad de Peñalolén, que tiene que cumplir todos los estándares porque no tiene ni una excusa para cumplirlo. Pero sí, entonces yo creo que ahí también es que tenemos que legislar de una manera en que, no sé, a los más pequeños les demos tiempo, por ejemplo, para organizarse, les demos recursos y... Con esto termino, el otro día estábamos en el seminario de alcaldes y alcaldesas de Chile con la Contralora subrogante, entonces todos los alcaldes le reclamaban, decían, oye, pero es que los concejales piden 1000 auditorías y entonces yo estoy trabajando para el concejal o el Consejo para la Transparencia, trabajamos para las tesis de grado de las universidades y no sé qué, y los alcaldes se quejan y nos entregan facultades sin financiamiento y la Contralora le dice, lloremos juntos, porque ella, ¿cuántos funcionarios tiene hoy día la Contraloría? No me acuerdo el dato que dijo, 2000 funcionarios para fiscalizar todas las instituciones. Entonces, por ejemplo, los municipios son 12,4 billones de pesos los que se manejan en el ámbito municipal. ¿Qué institución es capaz de controlar, fiscalizar si no establecemos una fortaleza propia en los propios municipios? O sea, es imposible que la Contraloría llegue a todos los lugares a fiscalizar todos los procesos, todas las cosas, pero usemos la tecnología, la inteligencia artificial, las cosas y la innovación también para mejorar procesos, para transparentar estos procesos. Entonces, creo que ahí es qué estamos haciendo hoy día para que Chile no sea un país corrupto o enfrentar la corrupción de manera sostenida, sistemática y con fuerza.
Primero, yo concuerdo con Ramiro que yo creo que nos falta mejor data para tomar decisiones, indicadores, etcétera. Yo creo que mucho de esto, aparte de medirse por percepción, a veces lo hacemos por intuición. Y yo creo que ahí nos falta mucho más datos. Pero también a mí me preocupa algo que es que en general como que se constata que han cambiado las expectativas ciudadanas sobre qué es la integridad y qué esperan de los tomadores de decisión, de sus gobernantes, de los funcionarios y funcionarias, pero yo no veo que la ciudadanía esté disponible a tener la misma integridad que exige para el otro lado. Entonces ahí a mí me preocupa. Yo concuerdo con la alcaldesa que yo creo que aquí como que necesitamos enfocarnos mucho en la educación temprana, en ética, en integridad, porque uno mira, por ejemplo, Chile Transparente hizo un estudio junto con el INJUV de percepciones de personas entre 18 y 29 años sobre la corrupción. Y tiene una percepción del Estado horrorosa, de lo público. O sea, tú le preguntas con qué asocias la corrupción y te dicen política, Congreso, municipio, funcionario, o sea, todo con lo público. Pero luego se le hacían preguntas de qué tan corrupto consideraban ciertos hechos. Y todo lo que tenía que ver con hechos propios de lo público era muy corrupto. Pero luego con hechos que eran más propios de sus conductas, no, ahí ya, mira, saltarme el Transantiago no es tan terrible, saltarme la fila del hospital tampoco, copiar, descargar material ilegal. Entonces, bueno, los funcionarios, funcionarias, las autoridades no son una casta, como dicen algunos, distinta, no surgen de la nada, no fueron criogenerados en un ambiente aparte, sino que surgen de esas mismas personas. Entonces, yo no sé cómo esperamos que tengan una integridad tan alta si nosotros como ciudadanía no estamos dispuestos a tener como esos mismos estándares. Entonces, yo ahí también veo que hay como una hipocresía, por así decirlo, que creo que tenemos que hacernos cargo. Y por otro lado, yo creo que las consecuencias, yo creo que esto va a cambiar porque ha habido cambios importantes, especialmente a partir del 2018, pero son muy recientes. Yo creo que hemos visto bajas consecuencias, tanto de sanciones penales legales, como a veces sanciones sociales o de pares. Y de hecho yo creo que eso es de lo que decía Juan al inicio, a mí me gustó mucho porque creo que la ética es como de lo que falta en esta pata de la conversación. Y todos los estudios dicen que la gente, ¿por qué se comporta de manera corrupta? Es por varios factores y uno de ellos es por lo que espera que haga el resto y también lo que espero que va a decir el resto de lo que yo haga. Y si nosotros percibimos que no pasa nada, bueno, entonces yo creo que eso también nos ha pegado fuerte. Y por último, yo creo que nosotros somos extremadamente legalistas. Para todo tenemos una ley, las leyes ahora tienen nombre. Ayer veía un proyecto de ley del perrito no sé cuánto. Mis amigos argentinos me dicen que somos legales hasta para corromper. Damos boletas, firmamos convenios. Entonces somos bien legalistas, pero las leyes, como decía Ramiro, tienen que implementarse, pues si un papel da para mucho, pero entonces yo creo que ahí es donde nos caemos. Código de ética lo compramos, me lo hace tal consultora, pasado mañana me lo hace ChatGPT, pero bueno, tenemos que implementar todo esto. Entonces la OCDE sacó un estudio hace 2 semanas bien interesante sobre integridad y dice, miren, en promedio un 61% de los países OCDE tienen regulaciones de integridad, pero en la implementación estamos en un 44%. Y esos son estos países súper bacanes. Entonces, yo creo que nosotros ahí es donde nos caemos, en la implementación. Entonces, la implementación requiere gestión de riesgo, yo no estoy de acuerdo con que hay que darle tanto más poder a la Contraloría. Yo creo que tenemos que fortalecer internamente. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta, como un poco tomarnos más, entender por qué tenemos, no tomarnos como el cacho la ley del lobby, la declaración de interés y patrimonio, o rellenar declaración de interés y patrimonio para que después nadie me levante la alerta en el servicio y me diga, oiga, usted no puede participar, pues si su propia declaración dice esto. Entonces, yo creo que nos falta mucho más implementación, pero también recursos. Una cosa que suele pasar en este país es que todas las leyes que tienen que ver con integridad vienen con informe financiero igual 0. Y la integridad cuesta plata, cuesta recursos, cuestan personas, cuestan procesos, cuestan aprendizaje. Entonces yo creo que para mí va por educación temprana y discusión sobre qué consideramos que es ético y antiético y acuerdos sobre esto, tener conversaciones que a veces son difíciles, consecuencias legales y sociales y implementación y recursos. Yo creo que por ahí va cómo podemos mejorar esto. Y perdona, lo último. A mí me preocupa mucho que la respuesta de las personas ante esto es el outsider. O
sea, esto es, y lo he escuchado en muchos lugares, que la respuesta es el que se vayan todos, no que gobernamos nosotros, no, que venga el de afuera o la de afuera, y eso sabemos que es extremadamente peligroso. Muy cierto. Umut, tú que pusiste la palabra indignado arriba de la mesa, además. Cuéntanos, ¿qué estás esperando de indignación ciudadana? Sí, muchas gracias por las preguntas. O sea, yo creo que es súper importante ese tema de qué hacer con las percepciones, ¿cierto? Esa diferencia entre quizás los hechos y las percepciones y por qué la ciudadanía tiene percepciones de alta corrupción en Chile hoy en día. Creo que es súper importante abordar este tema porque ayer, de hecho, preparándome para este seminario, he estado mirando una encuesta de la POP que se pregunta si se justificaría un golpe militar en algunas circunstancias. Y uno de los ítems es cuando hay mucha corrupción en el país. Y en 2023, 37% de los encuestados dijeron que cuando hay mucha corrupción se justificaba un golpe militar. No podía creerlo, revisé varias veces que fue Chile, sí. Y la respuesta, los que dijeron sí eran 37%. O sea, es bien preocupante o sea, porque significa una quiebre en instituciones democráticas bien grandes, bien fundamental. ¿Y qué hacer? ¿Cómo lidiar con estas percepciones? Estoy muy de acuerdo que o sea, tenemos que poner los recursos en fiscalización y sanciones. O sea, si no hay fiscalizaciones, no hay sanciones, la gente termina con la percepción de que ok, se descubrió la corrupción, qué bueno que surgió, que no sé, se malversaban los fondos, etcétera, pero no pasa nada. O la gente se vaya a tomar clases de ética. Y eso genera, creo que esas percepciones y la fiscalización y sanciones no vienen baratas, tienen que estar financiadas. La segunda cosa es como fortalecer la democracia e instituciones. Al revés de lo que proponía la pregunta de esa encuesta que, o sea, justificaba un golpe militar cuando hay mucha corrupción, al revés, o sea, tenemos que fortalecer la democracia, fortalecer la transparencia y hacerla efectiva. Eso creo que es muy importante. De nuevo, o sea, transparencia no es barata, no es solo disponibilidad de información. Necesitamos interlocutores intermediarios que toman los datos e interpretan y ponen disponible a la ciudadanía para también hacer una rendición de cuentas desde abajo. Y muy de acuerdo con el tema de cambio cultural, que eso debe empezar muy temprano, con una educación en ética e integridad desde muy temprano. Creo que ahí logramos un cambio cultural. Yo, de hecho, no creo mucho en el fórmula, en la idea de que como hay incentivos y desincentivos y ocurre, o sea, una persona comete un acto corrupto porque hay suficientes desincentivos o no. Yo creo que es un tema más de cómo se comporta una persona, su percepción de cuál es el comportamiento ético. Obviamente las instituciones, las reglas ayudan a moldear eso, o sea, la decisión final, pero es más bien algo que viene de acá, de una persona. Así que, y además, o sea, todos los otros factores organizacionales e institucionales. Eso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido súper atractivo el desarrollo del panel, así que muchas gracias por tu conducción. Y ojalá acá hubiesen hartos funcionarios de Contraloría, hartos funcionarios de unidades de control, de municipalidades, y yo creo que, no sé si habrá alguien de Contraloría, que levante la mano que el que sea de Contraloría, nadie, digamos. Entonces, eso es una pena, ¿cierto? Yo creo, ¿qué hacer? La pregunta, yo creo, lo han dicho todos, pero yo creo que una de las cosas que hay que hacer es, hay que cumplir las ofertas. Hay que cumplir las ofertas públicas y hay que cumplir las ofertas privadas. El no cumplimiento de las ofertas privadas, ¿cierto?, significa este tremendo gorila que ha nacido, que se llama CERNAC, ¿cierto?,
pero el no cumplimiento de las ofertas públicas en realidad se transforma en un problema de política. En realidad es un problema que toca políticas públicas y que toca a los políticos. En realidad, y que si ellos no se hacen cargo y en consecuencia no exigimos el cumplimiento de las ofertas públicas, solo queda la Contraloría, ¿eh? para, entre comillas, hacer la exigencia de esa oferta pública. Y claro, ahí lo que dice Carolina tiene toda la razón, ¿cierto? Es absurdo que la Contraloría vaya a poder, entonces hace toda una especie de cuadro de auditoría donde está buscando siempre lo grande, cuando en realidad yo creo que tiene que estar más focalizada en lo pequeño. Entonces, es decir, por ejemplo, todo este drama de la permisología, de la tramitología, ahora hay una ley que se está discutiendo en el Congreso respecto a la permisología. Les sugiero verla, porque en realidad es una multinormación que no tiene mucho sentido, pero véanla. Pero eso se refiere a potestades públicas que no son ejercidas en tiempo. Que una petición en la Subsecretaría Marina, ¿cierto?, en relación al uso del fondo marino se demore entre 36 y 56 meses, significa que alguien no está haciendo su trabajo ahí y en consecuencia debiese constituir una infracción a un deber funcionario y debiese castigarlo la Contraloría, debiese verlo la Contraloría. Eso no lo hacemos. Cumplimiento de las ofertas. Segundo, las oportunidades, lo dijeron acá. La oportunidad. No sacamos nada con el tener un hallazgo de una infracción, entre comillas, a la probidad, y vamos a poder abrir un sumario administrativo en las puertas de la prescripción funcionarial. Es decir, 5 años después, 3 años después, 4 años después, y desde luego con lo que significa la infracción a la probidad, ¿cierto?, que es una causal de destitución. Eso está en la ley orgánica de base, y eso significa que ese procedimiento va a ser objeto de un recurso ante la Contraloría y por supuesto vamos a tirar un recurso de protección al final, o sea, unos 10 o 14 años. Ya no está ni el ministro de la época, ni el subsecretario de la época, ni el jefe de servicio de la época. O sea, una cosa, la falta de oportunidad. Y la falta de oportunidad tiene que ver también no solo con la administración, tiene que ver con el funcionamiento del Estado como sistema. La falta de oportunidad en la decisión judicial, porque al final esto termina siempre donde los jueces, ¿cuántos años lleva la preparación del juicio de Soquimich? ¿Cuántos años? O sea, la audiencia de preparación. Es una cuestión que partió hace 7, 8 años, ¿cierto? Y estamos todavía ahí en el medio del juicio y deben quedar unos 3 años más, digamos. La oportunidad, la transparencia efectiva de todos. De todo y de todo. Ojo, la transparencia efectiva de todos quienes son actores de bienes públicos. Nosotros en esto de la transparencia, oye, primero las corporaciones municipales no están afectos a la transparencia, salió un dictamen, las metió a la transparencia. Después, oye, nosotros no estamos, ¡pum!, tiene que salir un dictamen, tiene que salir una lucha del Consejo por la Transparencia. Si la transparencia ya a esta altura, desde la instalación de la ley de transparencia, hace ya bastantes años, del 2008, esta cuestión debiese ser un dato. Y sin embargo, todavía no tenemos una arquitectura homogénea de transparencia. Y cuando nos vamos al mundo municipal, a los 345 municipios, hay que ver dónde tiene escondido el municipio sus datos. Entonces, unos municipios los tienen escondidos acá, otros allá. Entonces, eso debiese ser un dato de la causa. Debiese ya estar completamente asumido. Y finalmente, yo creo que tenemos que tener cuidado con una nueva captura, que es una captura bien curiosa. Al Estado lo pueden capturar no solo los grupos de poder económico, al Estado lo pueden capturar los grupos de poder funcionarial. Y es decir, al Estado también está siendo capturado a través de una omisión que se está produciendo con los buenos profesionales. Muchos buenos profesionales ni siquiera quieren participar en concursos de la alta dirección pública. Entonces, la alta dirección pública se transformó en un receptorio de buenos currículos funcionariales, no hay problema, pero que no entran nuevos, salvo gente con muy poca experiencia, salvo chicos que están probando su primer destino vocacional laboral, pero una persona con experiencia no está entrando a lo público. No quiere entrar a lo público. No quiere entrar a lo público porque no quiere salir con una cofradía de abogados penales
protegiéndolo al término de su función. Y eso es un desastre. Eso es una neocaptura que hay que tener un cuidado tremendo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que vinieron hoy día a acompañarnos. Muchas gracias, Umut, Carolina, Ramiro, María, por la conversación interesante. En Chile es un país donde hay corrupción. En resumen, en respuesta a la pregunta, y aquí aparecieron muchos temas que son muy relevantes para nuestros próximos panelistas cuando hablemos cuáles son las estrategias que podemos utilizar, qué ha funcionado, qué no, y cómo nos comparamos internacionalmente. Así que los dejamos invitadas a que sigan participando en este ciclo. Muchas gracias por acompañarnos.